Quisiera que leyéramos, antes de empezar a compartir a vosotros lo que tengo esta mañana, quisiera leer un versículo muy cortito que está en capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Es el versículo 20 y es extremadamente corto. Y dice así: porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Estas son palabras de Jesús. Y es un versículo extremadamente cortito, pero que nos despierta y nos va a despertar la pregunta de qué es la iglesia. Una de las cosas más divertidas para aquellos que somos padres, sobre todo divertida y agotadora, es cuando nuestros hijos comienzan a explorar el mundo. Empiezan a tocarlo todo, empiezan a mirarlo todo, empiezan a meterse todo en la boca. ¿Verdad, Leo? Hasta una mosca se come, si hace falta. Luego llega la etapa en la que los niños comienzan a andar. Empiezan a desplazarse, prácticamente tu día se traduce en un día donde tienes que estar enseñándole a tu hijo qué debe tocar y qué no debe tocar. A veces es agotador, pero esa etapa no termina ahí, sino que posteriormente se convierte en otra etapa cuando tu hijo comienza a tener una capacidad de poder dialogar o hablar contigo. Y para mí fue una etapa muy bonita, también muy agotadora. Era la etapa cuando tu hijo te pregunta, ¿eso qué es? Todo lo que ve te pregunta, papá, ¿eso qué es? Me acuerdo que Ismael era muy pequeñito y Sara y yo nos reíamos hace poco recordando esto porque él llegaba y estábamos caminando de la mano y me decía, papi, ¿so qué es? ¿So qué es? Tenía media lengua, todavía no he terminado de poder expresar bien la frase, pero decía, papi, ¿so qué es? Ismael preguntaba absolutamente por todo. Y Sara muchas veces le decía, Ismael, pregúntale a papá. Llega, ¿qué? Mami, ¿eso qué es? No, pregúntaselo a papá. Y ese periodo de tiempo tan simpático, tan gracioso, me llevó a darme cuenta de una cosa que no había caído durante mucho tiempo. No había tenido nadie que me preguntase tantas cosas en tan corto espacio de tiempo. Y es que había cosas que me resultaban muy difíciles de explicar a Ismael. Cosas cotidianas, cosas que todos usamos el día a día y que cuando un niño pequeño te pregunta qué es y tú tratas de buscar una definición, realmente te encuentras a veces en problemas porque no sabes cómo definirlo, ¿no? Algo parecido pasa cuando tratamos de definir qué es la iglesia. Tenemos el mismo tipo de dificultad. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de la iglesia, a muchas personas le vienen a la cabeza las siguientes frases, ¿no? La iglesia son reglas, son normas, son cosas que es un estilo de vida basado en cosas que hay que cumplir, o control. Realmente la iglesia existe para controlar a las personas, para llevarlas a hacer lo que quieran, para manipularlas, para conseguir de ellas diversas cosas, como por ejemplo su dinero. O realmente la iglesia es un conjunto de personas que aparentemente se llevan muy bien, pero que en el fondo son hipócritas. Que realmente, bueno, exteriormente se dicen que se aman, pero luego en el fondo se hacen daño. Como digo, también iglesia es una entidad que quiere sacarte tu dinero, convencerte de que tienes que dar tu dinero. Y bueno, los conflictos por temas doctrinales, por creencias, etcétera. Como por ejemplo también la obediencia superficial, ¿no? Que está muy relacionada con la regla. Esto es lo que muchas veces las personas piensan cuando hablamos de iglesia. Y es verdad, o sea, el objetivo de lo que quiero compartir con vosotros es, por un lado, reconocer que esto es una realidad, es verdad que esto se da dentro de la iglesia, especialmente si nos hacemos un poco de memoria y miramos la historia de la iglesia. Ha habido una época cuando la iglesia mandaba a los cruzados, en la época de la Edad Media, que lo que trataban de hacer era obligar a las personas a que formasen parte de su grupo y para eso hacían todo lo que he dicho, ¿no? Manipularlas, controlarlas, obligarlas, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos cruzados realmente eran motivados por su orgullo. Ahora, ¿quién de nosotros no es movido por su orgullo? ¿Quién de nosotros no nos movemos por las cosas que queremos y tratamos de que las personas que nos rodean, o sea, familia o esposa, hijos, amigos, finalmente traten de hacer lo que uno quiere? En cierto sentido somos muy parecidos a ellos, ¿no? A pesar de esta realidad que es histórica y que la vemos por desgracia día a día, hay otra verdad que también se muestra en la iglesia. Y es que la iglesia también muestra amor desinteresado. Personas que son capaces de dar
sin esperar nada a cambio. También hay una pasión para servir a otros, una generosidad auténtica. Realmente dentro de la iglesia surgen situaciones donde personas dan de una forma voluntaria. No están buscando nada detrás de eso, ¿no? Incluso se ven cambios de corazón, se ven vidas restauradas. No hace mucho leí la historia de una chica que creo que lo compartí aquí hace tiempo, una chica que había estado involucrada durante 15 años en la pornografía. Era una actriz que se había dedicado a la pornografía y esa chica salió de la pornografía y comenzó a vivir una vida totalmente restaurada. No sabéis lo que eso puede producir, el daño que puede producir en la identidad de una persona. Y esta chica finalmente se convirtió y tiene un testimonio de vida increíble. Eso ocurre dentro de la iglesia, es real, no es simulado, es real. Hay cambios profundos, cambios reales de corazón, ¿no? Incluso personas que viven con una situación de paz no normal en medio de muchos problemas. Nosotros tenemos el testimonio de algunos hermanos de aquí, de algunas personas que fueron parte de esta iglesia que han pasado por este tipo de situación de enfermedad o de cualquier otro tipo, ¿no? Y como no, verdades espirituales reales. No emociones, sino verdades espirituales que son capaces de transformar y revolucionar vidas. Ahora, el gran problema que tenemos es que acabamos de leer que Jesús ha dicho que Él va a estar en medio de un grupo de 2 o 3 personas. 2 o 3 personas que estuvieran en ese nombre, Él iba a estar ahí en medio. Y es importante, antes de meternos a fondo en una definición, quizá con todas las dificultades que tiene, una definición un poco más clara de qué es iglesia, es importante que hagamos una introducción previa, porque necesitamos saber de dónde surge esto de la iglesia. Y la Biblia nos explica, nos enseña, ¿no?, acerca de la iglesia bastante, ¿no? Quisiera justamente hablar de 3 cosas. La primera, necesitamos saber que la Biblia habla de la iglesia, pero utiliza constantemente figuras. Una figura es un ejemplo que proporciona una información que nos ayuda a entender otra cosa, ¿vale? Entonces, la Biblia utiliza estas analogías para definir la iglesia porque tiene tantas facetas que es muy difícil de definir de una forma, en una sola frase o con una sola imagen. Se necesitan muchas imágenes que nos ayuden a nosotros a entender cuál es la implicación y la profundidad de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo formado por muchas partes. También dice que es una comunidad, un grupo de personas unidas. También dice que es una familia. Incluso dice que es un edificio, un hogar o una ciudad. Hay más imágenes, más analogías, pero estas son algunas de las que la Biblia utiliza para tratar de comunicar y para que nosotros podamos entender cuál es la profundidad del concepto de iglesia, ¿vale? Segundo aspecto, a veces hay una tendencia a pensar que la iglesia no es tan importante. Hay una tendencia a pensar que la iglesia es una cuestión opcional, pero eso es mentira, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Bueno, si fuera así, la Biblia nunca nos hablaría ni enfatizaría el concepto de la iglesia, no lo haría. Pero eso no es así, es todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, primero, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se menciona 118 veces. Hay una ley que se llama la ley de la proporcionalidad, que es cuando tú vas a un texto, cualquier texto que tú vayas, si una palabra se repite mucho es porque el autor ha querido darle un énfasis a esa palabra. Así que si en todo el Nuevo Testamento se repite 118 veces la palabra iglesia, quiere decir que Dios, que es el autor de la Biblia, ha puesto un énfasis en ese concepto. Segundo, más del 40% de los libros escritos en el Nuevo Testamento están dirigidos a iglesias o tratan acerca de esta de forma directa. Muchos de ellos son cartas dirigidas a iglesias. De hecho, Pablo se consumió la mayoría de su vida haciendo esto, ¿no? Y tercero, algo bastante curioso, es que Jesús en el Nuevo Testamento es la primera persona, el primer ser humano que habla de iglesia en el primer libro, que es Mateo, pero es que además es el último humano, el último hombre que habla, hombre Dios,
que habla en el libro de Apocalipsis acerca de la iglesia al final de Apocalipsis. Es muy interesante, ¿no?, que Jesús haya hecho mención de la iglesia, de su fundación y cómo va a terminar en todo el Nuevo Testamento. Y la tercera cuestión, que también es muy importante, es justamente la primera vez que Jesús habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, que está en Mateo 16, 18. Hablando con Pedro, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como he dicho, esta es una conversación que Jesús está teniendo con Pedro, ese es el contexto, donde Jesús le está preguntando a sus discípulos quién dicen ellos que es Él, y entonces Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le contesta a esto, y Jesús le responde de esta manera. Y quiero afirmar varias cosas que se desprenden de lo que Jesús dice acerca de la iglesia. Lo primero que dice Jesús es que la iglesia es una iniciativa suya propia. No es una iniciativa de un grupo de personas, no es alguien que se le ocurrió, es algo que Jesús inicia. Lo segundo, Jesús dice que es mi iglesia. La iglesia no es de un líder, no es de una familia, no es de una denominación, no es de una iglesia madre, no. La iglesia es propiedad de Jesús, al completo, entera, es propiedad de Él. Y la tercera es que la iglesia es edificada por Jesús. Es Él quien hace que crezca, es Él quien hace que madure. ¿Vale? Interesante esto, ¿no? Porque la iglesia es edificada por Jesús, no quiere decir que Jesús edifica la iglesia, sino que Jesús está edificando la iglesia. Es una acción que Él continúa haciendo y va a hacerlo hasta que un día lo veamos cara a cara. Es más, Él es quien ha decidido cómo funciona la iglesia, no nosotros. ¿Por qué es importante saber este tipo de cosas? Es muy importante conocer cuál es el origen de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la iglesia se parece a cualquier otro grupo, o sea, la iglesia en cierto sentido se parece a un grupo de una comunidad de propietarios, a un grupo de una asociación determinada, se parece, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque tiene unas características que la hace totalmente diferentes a otro grupo. Obviamente es diferente con respecto al origen, como he dicho, porque el origen de esta agrupación de la iglesia viene de Jesús. Con respecto a su propósito, porque el propósito de la iglesia está enfocado hacia Jesús y hacia Dios. Y por último, por cómo crece, ¿no? Porque no es algo que podamos hacer nosotros. Nosotros no hacemos crecer la iglesia. No quiere decir que no estemos involucrados, pero nosotros no somos los que la hacemos crecer, ¿vale? Así que me voy a tomar la libertad de retener un poco más la definición. Os voy a mantener un poquito ahí esperando sentado y voy a decir dos cositas más antes de ir a la definición. Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, necesitamos entender la diferencia entre las dos maneras en las que la Biblia enfoca la iglesia, ¿vale? Por un lado, la Biblia habla de la iglesia universal, que la iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes verdaderos en todas las épocas y lugares. En esa iglesia universal están todos los que han confiado en Jesús y han tenido un encuentro con Él desde los principios del tiempo, incluso aquellos que no conocieron a Jesús, pero confiaron en la venida de Jesús. Independientemente del país, de la lengua, de la raza, etcétera, del idioma, da exactamente igual, ¿vale? Esa iglesia universal es la de la cual está hablando Jesús cuando le contesta a Pedro. Está hablando de la iglesia universal. Solamente Dios sabe quiénes pertenecen a la iglesia universal. Él solamente tiene la capacidad de saberlo. Nosotros no lo sabemos. Ahora, todos nosotros estamos esperando a que llegue ese momento. El momento donde podamos encontrarnos todos los creyentes juntos, porque será el momento donde estemos delante de Dios y estemos disfrutando de Jesús. Así que ese es nuestro anhelo, poder encontrarnos en ese momento con todo ese montón de personas que han conocido a Cristo y que estamos ansiosos por compartir lo que Él significa para nosotros, ¿vale? Bien, esta es la iglesia universal. La Biblia también habla de otro aspecto de la iglesia local.
La iglesia local es un conjunto de verdaderos creyentes que se reúnen en una determinada época y lugar. Las personas que se reúnen aquí son iglesia local. Las personas que se reúnen en otra barriada de Málaga son iglesia local. En otra ciudad, en distintos lugares, son cada una iglesias locales. Quiero también deciros que la iglesia local tiene un aspecto de construcción, digamos, de cómo funciona a nivel estructural y otro aspecto enfocado más en la vida, ¿vale? Un aspecto más orgánico. Yo me voy a enfocar más en el aspecto orgánico, no en el aspecto de cómo se estructura una iglesia, ¿vale? Así que a partir de ahora, cada vez que hable de iglesia o cada vez que me refiera a la iglesia, lo voy a hacer desde la perspectiva local. Porque una persona creyente no puede vivir desvinculada de la iglesia. Es imposible. No puedo ser un cristiano aislado de la iglesia. Por definición es algo inconsistente y bastante peligroso para mí. Bien, dicho esto, queda claro que la iglesia no puede ser un edificio. No es un edificio, no es un lugar. Este lugar podría caerse a trozos, podría quemarse, no con nosotros dentro, espero, pero la iglesia seguiría estando presente, sería el conjunto de todas las personas que forman la iglesia del cónsul. Tampoco la iglesia es un grupo de amigos cristianos que se juntan a jugar el fútbol o a una barbacoa o a jugar a las cartas. Tampoco una organización cristiana es una iglesia. Incluso ni siquiera un grupo pequeño es una iglesia. Pueden ser parte de la iglesia, pero no son una iglesia en sí. Es como cuando uno trabaja y tiene compañeros, tú puedes ir con tus compañeros de trabajo, que trabajan en la misma empresa que tú, te puedes ir a la playa, pero no sois la empresa. Sois una parte de la empresa, pero no sois la empresa. Hay un montón de aspectos que no están presentes, de la misma organización y el funcionamiento que no están presentes. De forma similar ocurre en la iglesia, ¿vale? Así que después de este preludio largo, vamos a adentrarnos a una definición de qué es la iglesia. Os voy a avisar, es una definición larga y tiene un montón de partes y seguramente cuando la suelte el cerebro haga cortocircuitos por algunos sitios, pero la ventaja es que el resto del mensaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir caminando por cada parte de esta definición y vamos a ir viéndola poco a poco, ¿vale? Así que habrá tiempo de ir asimilándolo. ¿Tenéis los cinturones puestos? Sí, apretaros los cinturones, porque viene ahí. ¿Qué es la iglesia? Como digo, me voy a centrar en el aspecto orgánico de la iglesia. Y esta definición no está inventada por mí, es lo que se puede extraer del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice, es un grupo de creyentes verdaderos que bajo un compromiso voluntario y mutuo se reúnen regularmente para retarse a amar y disfrutar a Jesús cada vez más a través del Evangelio, que buscan que otras personas se unan a ellos para mostrar a todo el mundo que no hay nada ni nadie como Dios y se comprometen a amar y servir a su comunidad. Es larga, ¿verdad? La voy a repetir por segunda vez, despacito, y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo cada una de las partes, como he dicho antes. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de creyentes verdaderos que bajo un compromiso voluntario y mutuo se reúnen regularmente para retarse a amar y disfrutar a Jesús cada vez más a través del Evangelio, que buscan que otras personas se unan a ellos para mostrar a todo el mundo que no hay nada ni nadie como Dios y se comprometen a amar y servir a su comunidad. No importa si no te da tiempo a copiarla, yo luego, si quieres, te doy el PowerPoint o te doy el mensaje o te doy el texto, lo que haga falta. Vamos a mirar el primer aspecto de esta definición. El primer aspecto parece redundante y parece tonto, pero el primer aspecto es que es un grupo de creyentes verdaderos. Ese es el primer aspecto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un creyente verdadero? La iglesia está formada por personas que han tenido un encuentro real con Jesús. Son personas que han conocido de una forma real a Jesús en sus vidas y lo han hecho a través del Evangelio. Yo sé que esto parece una estupidez, pero no es tan estúpido. Es muy importante, es tremendamente importante. ¿Por qué? ¿Qué implica que yo tenga un encuentro profundo y real con Jesús? ¿Qué implica? Bueno, lo primero que implica es que yo tengo que aceptar
que tengo un grave problema. Si yo realmente quiero tener un encuentro con Cristo profundo y verdadero y que me transforme, lo primero que tengo que reconocer es que tengo un grave problema. Y ese problema es que tengo una inclinación para vivir para mí mismo, para mis deseos, para lo que yo quiero ahora. Esa es mi inclinación. Yo necesito ser dueño de mi vida y uso a los demás para que sean un medio que me lleve a conseguir lo que yo quiero. Soy una persona egoísta. La esencia del pecado, esta es la esencia, este es el problema que tuvieron Adán y Eva, este es el problema que tenemos todos nosotros, es creer que la vida se trata de mí, de yo. Ese es el problema que tengo que aceptar. Y es un problema que tengo que ver reflejado en mi vida. Y el segundo aspecto para poder tener un verdadero encuentro profundo con Cristo es este. Aceptar que Jesús dio su vida para demostrarme que me ama, me perdona y quiere cambiarme. Esto lo sabemos todos. Esta parte, si llevamos tiempo en la iglesia, y yo creo que aquí no hay nadie que no haya pasado suficiente tiempo en la iglesia para no saber esto, o por lo menos para haberlo escuchado. Pero necesito conocer ambas cosas. Necesito conocer ambas cosas. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, cuando yo realmente interiorizo esto, se produce lo que nosotros llamamos como conversión o como nueva vida. Y si es real, como he dicho antes, tiene cambios profundos. Tiene cambios profundos y duraderos. O sea, los cambios son realmente profundos cuando mi vida cambia. Cuando dejo de ser la persona que yo era antes y comienzo a ser una persona diferente. No estoy diciendo que de pronto mi vida se transforme y sea otra persona. No. No en todas las vidas ocurre de la misma forma. Pero sí hay un cambio que se va manifestando poco a poco. Poco a poco dejo de ser la persona que yo soy. Quizás sois muy mayores para reconocer qué es lo que hay ahí. O no. Yo tenía 12 años cuando ocurrió eso. Eso es una central nuclear, Chernóbil, que en 1986 tuvo un grave problema. Se produjo un accidente, uno de los accidentes nucleares más grandes que han ocurrido nunca jamás. Hicieron un experimento, había gente no capacitada para supervisar experimentos y finalmente se produjo una cosa que se llama una fusión de uno de los reactores nucleares y fue terrible, ¿no? Lo que quiero comunicar con esto, compartir con vosotros es que aquí, cuando esto ocurrió, muchas personas fueron a trabajar y ayudar a apagar el incendio, a tratar de salvar vidas. Y lo que pasó es que esas personas quedaron afectadas por la radiación. Toda persona que estuvo ahí, después no era la misma persona. Sabéis que la radiación produce efectos terribles, o sea, cáncer, la gente muere, ¿no? Directamente miles de personas murieron al estar expuestas a la radiación. Pero el Evangelio en cierto sentido funciona así. Un encuentro profundo con Cristo funciona de la misma manera. Cuando tú estás delante de Él es como la radiación. No puedes salir indiferente. No puedes salir indiferente. Por eso es tan importante saber que las personas que forman la iglesia son personas que han tenido un encuentro real con Jesús, ¿vale? La segunda parte de la siguiente, más bien de estas definiciones, que son unas personas que funcionan bajo un compromiso mutuo y voluntario. Estas personas, por causa de que saben cuál es su mayor problema y su inclinación, se comprometen mutuamente para ayudarse a recordar cuál es su necesidad continua del perdón y del amor que Dios les ha dado en Jesús. Saben que solas no pueden y necesitan otras personas, necesitan comprometerse con otras personas para que les recuerden cuál es su necesidad. Por eso ya no viven para ellas. Por eso sus vidas ya no son vidas centradas en sí mismos, sino que viven para Jesús y para otros, utilizando las capacidades que Dios les ha dado, que el Espíritu Santo le ha dado, los recursos que Dios les ha dado, justamente para servir a los demás y ayudarlos en esta tarea. Hay un famoso escritor inglés que dijo, la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para enfermos.
la verdad que este escritor no fue muy original, para nada. Esta frase es una versión de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, vengo a buscar a los enfermos. Jesús dijo, vengo a buscar a las personas que están mal, a las personas que se dan cuenta de que tienen este problema, que tienen una inclinación para vivir, de vivir para ellas mismas, ¿no? Personas egoístas, ¿no? Así que hay dos formas como tú puedes verte como miembro de la iglesia. Hay dos maneras en las que tú puedes verte como miembro de la iglesia. Y esto también es muy importante entenderlo, porque una de ellas te puede destruir. Y ahora voy a explicar lo que puede provocar una de ellas. Puedes verte como una casa que estaba mal y que ahora está perfecta, está totalmente reconstruida. Puedes verte así. Puedes verte como una casa totalmente reformada donde, sí, es verdad, estaba, ¿sabes? Tenía las ventanas rotas, tenía mucha vegetación fuera, era incómodo vivir dentro de ella, no me encontraba bien, pero bueno, ya llegó, conocí a Jesús y de pronto, ¡flash!, me convertí en el chalet de Cristiano Ronaldo. Estoy reluciente por todos lados. Esa es una forma en la que uno puede verse. Pero la segunda forma en la que tú puedes verte como miembro de la iglesia es así. Es un edificio en construcción. Es una casa que se está construyendo. Es verdad, tiene los cimientos, tiene algunas paredes, algunas ventanas, pero todavía queda mucho que construir. Estás en proceso, estamos en proceso. ¿Por qué digo que es importante entender esto? Porque si nosotros pensamos que como miembros de la iglesia somos como una casa, un chalet perfecto, nos vamos a frustrar con la realidad de lo que somos. Que es justamente lo primero que nos dice el Evangelio, que tenemos un problema. Así que la Biblia nos enseña constantemente de que somos así, somos un edificio en construcción. Y la forma en la que nosotros entendemos que somos un edificio en construcción es recordando dos verdades constantemente. Necesitamos recordarnos dos verdades. ¿Cómo recuerdo estas dos verdades? Generando una identidad basada en el Evangelio y no basada en lo que yo puedo hacer. No basada en lo que a mí me gustaría convertirme. No basada en lo que yo puedo esforzarme. Y para formar esta identidad, como digo, tengo que apropiarme de quién soy yo realmente y lo que Jesús ha hecho por mí. De las dos cosas. No puedo eliminar una, no puedo quitar una y poner otra. Necesito esas dos cosas realmente para poder generar esta identidad. ¿Y qué dice esta identidad? Esta identidad dice algo que he dicho antes y que voy a desglosar un poco más. Lo que dice es que soy un pecador justificado. Sí, soy pecador. Es verdad, esa es mi identidad. Pero soy justificado. Soy un adicto, soy una persona con tendencia a engancharme a lo que Dios me regala. Dios me da una vida llena de soltura económica y mi tendencia es a convertir el dinero en mi seguridad. Dios me da una familia que funciona bien y mi tendencia es sentirme orgulloso porque mi familia funciona bien. Dios me da un cuerpo bonito y mi tendencia es utilizar mi cuerpo bonito para agradar a los demás y sentirme bien también conmigo mismo. Esa es la realidad. Pero Dios no solamente me ha justificado, sino me ha aceptado. También que soy un adúltero perdonado. Cada vez que yo utilizo algo que Dios me da para buscar otra cosa que no es Él, estoy adulterando. Estoy abandonando a Dios. Pero Dios me perdona. También soy un desobediente, amado por gracia. Esa es. Es importante que entienda que esta es parte de mi identidad. Porque finalmente soy una persona con grandes defectos, como ese edificio que todavía le queda por terminar de construir parte de él y poner ventanas y colocar el ascensor. Pero soy amado y aceptado a pesar de ellos y aún estoy en proceso de cambio. Es importante, aún estoy en proceso de cambio. Dios no me ha soltado todavía. Dios sigue haciendo cosas en mí. Esto es lo único que me va a permitir no desesperarme y encontrar esperanza en Él y buscarlo más a Él. Porque si Dios no me ha soltado, es porque Dios no está esperando que yo sea perfecto, sino Él está esperando a perfeccionarme. Por eso nosotros, desde hace bastante tiempo, y como iglesia, enfatizamos constantemente esto, que nuestra lucha
que necesitamos ser conscientes diariamente de nuestra lucha contra el pecado y nuestra necesidad de Jesús. Son dos extremos que no puedo separar. Si los descompenso, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a acabar distorsionando, voy a acabar desviándome, voy a acabar olvidando y voy a acabar perdiendo el aprecio y el sabor que Cristo me muestra. Y es imposible que yo pueda crecer en conocimiento o en disfrutar más de él de una forma genuina si esto no me apropio de él, si no lo agarro y lo uso constantemente. Puede parecer que esto es un invento o quizá que la Biblia no es tan clara respecto a estas dos dinámicas que tenemos que mantener. Pero es muy interesante pensar en el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Quiero que pienses conmigo. No hace falta que contestes, obviamente, ¿no? Pero quiero que pienses un poco acerca del apóstol Pablo. ¿Cómo considerarías al apóstol Pablo? ¿Como alguien, un creyente, un cristiano, alguien espiritual o alguien muy espiritual? Yo creo que la mayoría, si has leído la Biblia, la mayoría de nosotros cuando vemos al apóstol Pablo entendemos que era una persona de un promedio espiritual bastante alto. Creo yo, ¿no? Enseñaba, fundaba iglesias, discipulaba, predicaba, evangelizaba, trabajaba. O sea, una persona que lloraba por los creyentes, que tenía carga por ellos, que daba dinero, que movía a otras personas para que dieran dinero. Pablo era una persona tremendamente espiritual. Pero mira lo que le dice a Timoteo. Le dice, palabra fiel, en 1 Timoteo 1 del 15 y 16 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No fui. Soy. Soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo entendió esto. Al final en la etapa prácticamente final de su carrera, Pablo entendió esto. Dijo, no. El problema no es que yo era pecador. El problema no es que yo antes vivía de una forma y ahora estoy discipulando, ahora estoy fundando iglesias, ahora estoy enseñando a gente. No, Pablo dice, no. Mi problema es que yo soy pecador ahora. Ahora he entendido que esta es parte de mi identidad. Pero no me quedo ahí. Sino que por esta causa Jesús vino. Porque yo soy pecador. Y justamente por esta causa, porque yo he aceptado esta realidad, porque yo la veo en mi vida, porque soy capaz de localizar en todos los momentos donde yo estoy actuando así, hallé misericordia. Es más, Pablo no se queda ahí, sino que dice que esta realidad es un ejemplo para nosotros. Esto es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para que nosotros podamos vivir de esta forma, ¿no? Pablo entendió justamente esto, que todos necesitamos que Jesús nos salve cada día. Y no estoy hablando de la salvación, o sea, no estoy hablando de que no seamos salvos. Estoy hablando de que todos necesitamos experimentar la salvación todos los días. Es la forma en la que Dios quiere que nosotros crezcamos. Es la forma en la que Dios quiere que nosotros lo amemos más a Él. Teniendo la necesidad de volver a recapturar lo que Él hizo en nuestra vida. Si somos creyentes es porque algún día lo hizo y porque algo produjo dentro de nosotros, ¿vale? Siguiente parte de la definición, que es un poquito más larga. Se reúnen regularmente para retarse a amar y disfrutar a Jesús cada vez más a través del Evangelio. La iglesia, las personas que forman parte de la iglesia no nos sentimos obligados a tener que venir los domingos y bueno, hay una reunión, venga, tengo que obligarme a ir, ¿no? Sino que realmente tenemos anhelo. O sea, no se trata de un formalismo, se trata de un encuentro entre personas que son parte de una familia, nos sentimos como en familia. Pero además lo hacemos por un objetivo concreto. Una de las cosas que dije es que el objetivo de la iglesia era diferente al resto de los grupos. El objetivo de la iglesia es esto. Necesitamos ayudarnos a saborear a Jesús. Y saborear a Jesús no es algo que hacemos una vez solamente, sino que es un proceso en el que juntos nos ayudamos mutuamente a degustarlos más y más. En cierto sentido,
cada persona que forma parte de la iglesia es como un pequeño chef. Y una de sus tareas es ayudar a los que tiene alrededor a que encuentre su mayor placer en Cristo. Esa es una de nuestras tareas. Voy a hablar otra vez de los niños pequeños, ¿no? Pero los niños pequeños cuando nacen están muy limitados con respecto a lo que comen. Están extremadamente limitados. Al principio solo toman leche y bueno, poco a poco se le van incorporando ciertas cosas, frutas, verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que tú tratas de que tengan una dieta equilibrada hasta que un buen día descubren el chocolate. Y cuando descubren el chocolate, en mi caso, Ismael descubrió el chocolate y dejó las frutas directamente. O sea, no quería saber nada de las frutas, ¿no? Pero como padres, nuestra tarea es continuar ayudando a nuestros hijos para que descubran que las comidas que son saladas son buenas para ellos. Nuestra responsabilidad es que ellos puedan adquirir una dieta equilibrada. Y sana, obviamente, ¿no? Y así funciona la iglesia también. Nosotros probamos a Jesús y es una experiencia que nos encanta, que la disfrutamos. Pero también es verdad otra realidad. Por causa de lo que somos, por causa de nuestra identidad, por causa de que buscamos vivir para nosotros mismos, empezamos a probar otros dulces. Empezamos a probar el chocolate que el mundo nos ofrece. Y poco a poco vamos perdiendo el disfrute de lo que realmente es bueno, de lo que realmente es sano. Y sabemos que el chocolate del mundo, que estas chucherías, están ricas al principio, pero luego nos producen colitis, nos dan dolor de estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Adicciones, frustraciones, enfado, falta de contentamiento, insatisfacción, relaciones rotas y disfuncionales. Por eso, la Biblia nos advierte que es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Es muy fácil estar engañado. Es muy fácil pensar que estoy bien cuando no estoy bien. Es muy fácil creer que yo sé lo que necesito. Es muy fácil pensar que lo que yo razono y lo que yo concluyo es la verdad, incluso aún estando dentro de la iglesia. Salomón es la persona más sabia que nunca jamás ha existido. Eso es lo que vemos, o sea, es lo que la Biblia nos enseña, pero también está reconocido fuera de la Biblia, ¿no? Es muy interesante esto, porque Salomón dedicó un libro completo de la Biblia, el libro de los Proverbios. ¿Sabéis a qué lo dedicó? A convencernos de que tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. En ese libro él una y otra vez habla de la necesidad de ser sabios. ¿Por qué? Porque no lo somos. Y es muy interesante que Salomón encuadra el contexto de la sabiduría en la comunidad, en algo comunitario, no en una persona. Es por eso que la iglesia necesita entender esto y nosotros necesitamos de la ayuda de la iglesia. Aparte, el Nuevo Testamento está lleno de indicaciones en el mismo sentido, ¿no? Las expresiones de los unos a los otros. Un ejemplo de los muchísimos que hay es en el libro de los Hebreos, ¿no? Donde dice el autor: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del corazón. Le está hablando a creyentes. El autor de Hebreos le está hablando a una comunidad de creyentes y le está diciendo justamente lo que llevo argumentando desde el principio. Necesitáis vivir en comunidad. La exhortación, es decir, ayudaos unos a otros en vuestra lucha con el pecado, no sea que el pecado os convierta en personas duras y no estéis abiertos a la ayuda o a la corrección. Por tanto, todos estamos involucrados a esto, todos formamos parte de esto. Nadie puede decir, bueno, esta no es mi tarea, todos nosotros. O sea, cada uno de nosotros somos responsables por el crecimiento de los otros. Yo soy responsable por el crecimiento de vosotros, vosotros sois responsables por mi crecimiento. La persona que tiene sentada al lado es responsable de la que tiene al lado para su crecimiento, para que conozca más a Jesús, para que le presente a Cristo de manera que sea valioso y que sea delicioso y que quiera disfrutar de él. A veces se piensa que esta tarea es solamente de los líderes, de los pastores, de los que nos subimos aquí a predicar, a hablar, a compartir. Y es verdad, o sea, los líderes tienen un rol distintivo
De hecho, los líderes son llamados a liderar en el servicio, son llamados a servir y guiar. Pero es imposible que un grupo de 2, 3, 4 personas hagan esta tarea en un grupo de 50, 60 personas. Por eso es una tarea de la Iglesia. Y por eso Dios nos invita a que nos involucremos en esto, ¿no? Pasamos al penúltimo de las partes, a la penúltima parte de la definición, que es, hablando de la Iglesia, son personas que buscan que otras personas se unan a ellos, mostrando que no hay nada ni nadie como Dios. La Iglesia necesita expresar con pasión el amor que Dios le ha dado. Y debe desear que otras personas lo experimenten. Es más, la Iglesia debe considerarse no como un club privado. Nosotros no estamos aquí para nosotros mismos. Estamos para la misión de Dios. Y la misión de Dios es hacia afuera, no es hacia adentro. Somos como una embajada. La embajada tiene el objetivo de acoger a personas de un país determinado, pero esta embajada lo que busca es que más personas tengan la nacionalidad del reino de los cielos. Está abierta hacia afuera. Y aunque es una embajada en proceso de construcción, ya ha empezado a mostrar los resultados de Dios en su vida. La Iglesia se ve un poco como así, ¿no? Este coche no lo conocéis vosotros, pero es un coche de alta gama y está en proceso de construcción. Pero todos podéis ver que es un deportivo, que tiene unas buenas llantas, que tiene un motor bastante... Todavía no está acabado, pero empieza a manifestar aspectos de lo bonito que va a ser, de la forma aerodinámica. La Iglesia se ve así, igual. Se ve en ese proceso de construcción. Dios está convirtiendo a la Iglesia en algo precioso. Aunque a veces no lo parezca, aunque a veces tengamos esa impresión. Pero para Dios la Iglesia es algo precioso. Además, las personas, la Iglesia, no reciben el regalo del perdón de Dios como algo que se quedan para ellos, sino que es algo que reciben, pero que ven que no es suyo, sino que es algo que Dios le ha dado para compartir con otras personas. Es como cuando alguien... Mira, hay un experimento social muy curioso que en YouTube se ve, que es un chico que va caminando por la calle y se encuentra a una persona que está pidiendo. No tiene nada para comer. Y este chico lo que hace es, le lleva una pizza entera y se la da. Y se marcha. Y después este chico se disfraza, se cambia de ropa, se va al lado de este hombre, se sienta y le dice, hola, se pone a hablar con él y dice, ¿me podrías dar un poco de pizza? Y dice, sí, la mitad. Y le da la mitad. Una persona que no tiene nada, que recibe algo, ¿cómo puede compartir con otro la mitad de lo que tiene? Pues porque es consciente de que lo que tiene no lo merece. Y cuando ve a otra persona en la misma situación, siente empatía y necesidad de darle lo que tiene también. Esto es lo que quiero comunicar con respecto a esto, ¿no? La necesidad de poder darle a otro lo que nosotros tenemos y que no es nuestro, ¿no? Sino es de ellos en cierto sentido también. Y por último, este grupo de personas, la Iglesia, se compromete a amar y a servir a su comunidad. Es imposible ser alguien creyente y no tener carga por los demás. O sea, si no nace de ti una carga, si tú como necesitado que has recibido todo, ve a personas necesitadas y no sientes carga, hay algo que no está funcionando dentro de ti. Es más, el libro de Hechos lo describe bastante bien, ¿no? Al principio, en el origen de la Iglesia, cuando hay un montón de personas que se les predica el Evangelio y de pronto conocen a Cristo, conocen la realidad, conocen la verdad acerca de Él y el perdón, lo primero que hacen es juntarse y empezar a tener una visión corporativa de las propiedades. No estoy diciendo que ahora tengamos que venir todos y juntar las tarjetas de crédito aquí, y menos a Nico, a Jorge y a mí. No estoy hablando de eso. Sino que había una visión donde las propiedades, lo que yo tengo, no es mío. Es algo que Dios me ha dado para compartir con otras personas y para suplir sus necesidades. Cuando tu corazón es afectado por el amor de Dios, tus ojos automáticamente son abiertos a las necesidades de los demás.
De pronto se genera una sensibilidad nueva dentro de tu corazón. Pero para eso tu corazón tiene que haber sido afectado por el amor de Dios. Hay, hay un americano que se llama Mark Gornick, que ninguno de vosotros conocéis, yo tampoco lo conocía, no tengo el gusto de conocerlo de forma física, pero hay un libro de Tim Keller que se llama Justicia Generosa, que os aconsejo que si lo leáis. Habla de este hombre. Este hombre era un estudiante de... Tim Keller estaba dando clase en un seminario y era uno de sus estudiantes, y una vez hablando con él le dijo, me voy a ir a un sitio a hacer justicia. Mark le dijo a Keller que se iba a ir a Sandtown. Es un barrio marginal que está en Baltimore y es un barrio muy pobre, de los más pobres. De hecho, es un barrio que en los 80, no sé cómo estará ahora, pero en los 80 era un barrio completamente de personas de color, de personas negras. Este hombre, junto a su familia y con una pareja más, dejaron su casa, dejaron toda su comodidad y se marchó a vivir ahí en medio. Y él eh, le contaba a un periodista que, claro, como eran los únicos blancos que estaban viviendo en este barrio, los policías pensaban que eran traficantes y los traficantes pensaban que eran policías. Y él literalmente dijo, ha habido momentos donde no sabía cuál de los dos grupos nos iba a disparar primero. Eran enemigos por ambos grupos. Pero este hombre hizo algo increíble. Y obviamente no lo hizo él, lo hizo la carga que Dios puso en su corazón. Este hombre primero empezó a involucrarse en el barrio. Sus hijos jugaban con los hijos de los vecinos, estaban en el mismo colegio, empezó a mirar las necesidades que había en ese barrio. Obviamente en un barrio marginal hay muchas necesidades. Fundó una iglesia, plantó una iglesia y esa iglesia empezó a establecer ministerios para cubrir las necesidades de educación, de consejería, y poco a poco, todo a través de una perspectiva y una visión del Evangelio y transmitiendo el amor de Cristo a través de todo esto, y poco a poco fue produciendo cambios en ese barrio. Poco a poco fue produciendo cambios. Obviamente una persona impactada por el amor de Dios puede hacer eso. Así que sé que ha sido una definición larga con muchas partes, quizá hay algunas que he ido un poquito más rápido. El domingo que viene podremos charlar acerca de esto con más tranquilidad y hacer preguntas y compartir. Así que os invito a que podáis venir. Pero quisiera terminar ya este mensaje haciendo que todos nosotros tengamos un momento para pensar algo. Yo sé que algunos de aquí, algunos de vosotros vais a casar a medio plazo, otros a plazo más corto. Hay otros que llevamos casados mucho tiempo. No estoy hablando de los solteros, estoy hablando de los comprometidos. Pero bueno, no sé lo que va a pasar en el futuro. Como digo, hay otros que llevamos más tiempo casados, otros mucho más tiempo. Pero yo quisiera que nos quedásemos, hiciéramos como una especie de experimento, ¿vale? Los que os vais a casar, imaginar lo que va a ocurrir. Los que ya estamos casados, recordemos lo que ocurrió. Los que todavía no os vais a casar, tenéis que esperar un poco de tiempo todavía, ¿vale? Pero acordaos de ese momento, pensad en ese momento donde estabais acercando a vuestro marido, vuestra esposa, estabais caminando por ese típico pasillo y mientras caminabais por ahí, estabais pensando en todos los momentos de tensión, los momentos de dificultades, los momentos de hay que organizar las mesas, quién viene de tu familia, quién no viene, y estos se enfadan, y estos no pueden estar juntos, y llegará el presupuesto, y hay que probar el menú, y la ropa, y ahora me queda bien, y ahora... Todo ese amasijo de situaciones que están previas al momento de la boda, ¿no? Algunos lloverá, no lloverá, ¿eh? Y luego llueve. Imaginaos toda esa situación, esa tensión ahí. Cuando te encuentras delante de la persona que tú quieres, de la persona que tú amas, ya no importa eso. Estás con la persona que tú quieres. Ya la organización de las mesas, no importa, ya qué más me da. Estoy con la persona que yo quiero. La iglesia no es una novia perfecta. De hecho, ahora lo veremos, la Biblia dice que la iglesia es como una novia, pero no es una novia perfecta.
pero es la novia que Jesús ha amado tanto que la ha llevado a hacerse un ser humano y dar su propia vida. Y lo hizo para convertirla en la novia más preciosa que nunca jamás pueda existir. Es lo que Pablo expresa ahí en Efesios 5, del 25 al 27. Es fantástico, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahora él conecta esta realidad con la siguiente ilustración, o mejor dicho, ilustra el matrimonio con esta realidad espiritual. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dios nos invita a que participemos en esta boda. La invitación es Jesucristo. Esa es la invitación para nosotros. Nos invita a una boda, la boda más increíble y más perfecta que nunca jamás se ha celebrado. Es así que toda la creación está esperando a que eso ocurra. Hay ángeles en el cielo esperando a que eso ocurra. Él nos invita a que seamos parte de su novia, que juntos seamos parte de su novia. Por eso es imposible decirle sí al novio si no eres parte de la novia. No puedes decirle sí a Jesús si no eres parte de su novia. Jesús nos está invitando a que nos dejemos amar por un novio que no usó un anillo, sino usó su sangre. Usó su sangre para dar el sí quiero, pero no un sí quiero temporal, un sí quiero eterno. Y lo hizo, ¿sabéis a quién? A una novia imperfecta. Una novia infiel. Una novia que tiene todavía esa identidad de querer vivir para sí mismo. Pero una novia que está en proceso de amarlo cada vez más. Ese es nuestro Dios. Y eso es uno de los aspectos de la iglesia. Por eso es tan importante y tan valioso entender la iglesia. Así que quiero tomarme un minuto para hablar con el propietario de la iglesia, con el propietario de cada una de nuestras vidas, y pedirle que nos ayude a entender esta realidad tan profunda, pero tan valiosa y tan preciosa, porque es suya y Él está en medio de ella. Señor Dios, qué fácil es sentirnos tan independientes y querer ser tan independientes de tu diseño, de lo que tú has preparado, de cómo realmente funcionan las cosas de una manera perfecta y bajo tu amor y bajo tu vista. Y nosotros torpemente asumimos y asentimos que conocemos y que entendemos cómo funciona, pero no es así. Y quiero darte gracias porque sabiendo esta realidad, tú nos das la iglesia para que podamos glorificarte, que no es más que apreciarte con profundidad y mostrar a todo el mundo que realmente eres valioso y que mereces la pena por todo lo que tenemos, entregar todo lo que tenemos por ti. No porque nos sintamos obligados, sino porque no hay nada más fantástico que tu persona y tu obra en nuestras vidas. Y el regalo de un lugar donde tú nos llamas a comprometernos, a formar parte de, a abrir nuestras vidas, a dejar de vivir vidas individuales y actuar a través de nosotros para, como decía hace un rato, entre comillas, salvarnos cada día. Salvarnos de nosotros mismos y darnos tu vida, darnos la pasión que tú tienes y darnos el nivel de poder probar y poder tener un... Me cuesta trabajo expresarlo, pero tener una medida de disfrute nuevo y de apreciación nueva de tu persona. Y Señor, esto es algo que buscamos, pero es algo que solamente tú produces a través de la iglesia, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de todos los medios que tú nos regalas. Ayúdanos a buscarlo con una intención nueva cada día, a ayudarnos a recordarnos estas verdades,
a cuidarnos unos a otros, a ser capaces de decirnos la verdad en amor y finalmente que la dirección que tomemos todos sea tu persona, tu obra y que nuestra mente esté puesta en los cielos, no aquí. Así que oramos esto, Señor, para reconocer tu gloria y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.